Buenos días. Vamos a grabar. Alcaraz. Presente, profe. Ok. Bojorquez. Presente. Corral. Cota. Presente, profe. Durán. Gamboa. Presente. Garibaldi. Presente. Hernández. Isiordia. Monteón. Montes. Presente. Morales. Presente. Ochoa. Rojo. Presente, profe. Ok. Santi Esteban. Soto. Presente. Soto Vega. Muy bien. Profe, Corral, voy entrando. Corral. Sí. Corral Valdés. Ok. Profe, Gracias. también Montión García. Monteón. ¿Listo? ¿Alguien más? Yo, profe, Durán Ábalos. Durán Ábalos. Correcto. Castro. Cota Castro. Sí. Ok. ¿Listo? Bien, parece que ya estamos todos. Grabando. Listo. Bien, vamos a continuar. ¿Qué fue lo último que vimos en la clase anterior? ¿Quién nos recuerda? ¿Hicimos algún ejercicio? No. ¿Qué tema tratamos? Profe, Ujú. vimos pura teoría, pero no alcanzamos a ver ejercicios, creo. ¿No? A ver, déjeme checar mi bitácora. Nomás calculamos el pH y el pOH. Ah, dice aquí 22 de marzo. El problema del ácido fosfórico, ¿verdad? H3PO4. Sí, ¿verdad? En ese nos quedamos, ¿va? Creo que fue el único ejemplo que planteamos, ¿no? De ácido, un ácido fuerte, pH y pOH, ¿no? Bien, vamos a continuar con estos ejercicios, que son relativamente simples, ¿verdad? Porque como son ácidos y bases fuertes, pues es relativamente sencillo calcular su pH, ¿no? Si es un ácido o si es una base. Y ya continuaríamos con ácidos y bases débiles para concluir este tema, ¿no? Con eso concluiríamos. Para continuar con solubilidad, la próxima clase ya lo iniciamos solubilidad. Bien, vamos a avanzar. Entonces, vamos a recordar ese ejemplo del ácido fosfórico y vemos qué más ejemplos hay en la lámina para continuar, ¿no? Resoluciones. Según esto es la lámina 22, vamos a ver. Y aquí está, lámina 22. Sí, ese ahí está el ejemplo del ácido fosfórico. Lo planteamos, ¿verdad? Si recuerdo, ¿no? Bien, voy a poner el pizarrón y lo resolvemos, porque creo que lo planteamos, ¿verdad? Lo resolvimos así, a mano alzada. Vimos que era relativamente sencillo, ¿no? Pero por si alguien tiene alguna duda, lo vamos a resolver en el pizarrón. Estos tres ejemplos que están ahí. Entonces déjenme pongo el pizarrón.
Bien. Ácido fosfórico, punto 123. Ácido carbónico, punto 0234. KOH, punto 23. Okay. Pues, es ácido fosfórico. ¿Qué tal se ve? Pues más o menos, pero el rojo se ve mejor, creo. Bien, ese es el ácido fosfórico. Nos dice que es concentración .123 molar, ¿verdad? Sabemos que todas son concentraciones molares. Y se va a disociar en 3 protones más. Así. Sí, recuerden que hacemos la disociación, pero pues podemos observar directamente cuántos protones tiene. Y ese es el número de hidronios que formaría, ¿no? Pero ponemos la reacción porque no quede duda, ¿no? Entonces, ahí comentábamos que iniciamos, es un ácido, por lo tanto, vamos a calcular las dos cosas. O sea, vamos a calcular el pH de las dos maneras que ya conocemos, ¿sí? O sea, podemos, si es un ácido, directamente con el logaritmo de los hidronios. Y si es una base, pues directamente con el logaritmo de los oxidrilos o hidróxidos. Pero cambia la ecuación, ¿verdad? Para un ácido nos da directamente el pH. Pero para una base tendríamos que restarlo de 14, porque utilizaríamos la otra expresión, 14 es igual a pH más pOH. Pero vamos a hacer el cálculo de las dos maneras para tanto para ácidos y bases, como en modo de práctica, ¿no? Aunque ya cuando un problema nos diga calcule el pH, pues vemos si es una base, lo hacemos de la manera directa, y si es un ácido, de la otra manera. Entonces, lo primero que tenemos que definir es la concentración de los hidronios, porque es un ácido. ¿Cuánto dijimos que valía la concentración? Le puse como protón, lo voy a poner como hidronio, ¿no? Para eso voy a poner agua aquí. Para este lo voy a convertir en hidronio. Sí, sabemos que es correcto, ¿no? Puse el agua y el agua se une al protón y forma el hidronio, ¿no? La otra expresión también es correcta, pero la otra expresión es simplemente cómo disocio o cómo se ioniza. Y aquí se ioniza en agua. Entonces, ¿cuál es la concentración del hidronio ahí? ¿Dijimos? 3 moles. En el balance sí, pero en mi solución, en la solución donde la concentración de mi solución es 0.123 molar, ¿cuál será la concentración en mi solución? Se multiplica por 3, ¿no? Ok, multiplicamos por 3. La concentración del hidronio, 3 por 0.123. 3 por 3, 9, 3 por 2, 6, 3 por 1, 3. 0.369, ¿verdad? Aquí no hay problema, ¿no? Simplemente multiplicamos por el valor estequiométrico. Entonces ya tenemos la concentración de los hidronios. Entonces directamente podemos calcular el pH. ¿Sí? Y eso nos va a dar 0.369 logaritmo 0.433.
Y ese es el pH. 0.433. Lógico, es un ácido, ¿no? Sin embargo, podemos también calcular el pH con la otra expresión, con la expresión de la suma, con pH más pOH. Como ejercicio vamos a hacerlo, pero para eso necesitamos la concentración de los oxidrilos. En esta solución, sabemos bien que el agua siempre entrega o siempre hay una concentración pequeña de 1 por 10 a la menos 7 de iones hidróneo y iones hidróxido, porque el agua, recuerden que vimos que se autoioniza en esa cantidad. Entonces siempre tenemos esa pequeña cantidad en la solución. Claro que en este caso que es un ácido, la mayoría, o por no decir casi todos, los hidróneos los entrega el ácido, ¿no? Porque tiene una concentración muy grande de 0.123. Entonces podemos, para calcular los hidróxidos, que son los hidróxidos que tiene el agua, cuando está solita el agua, sabemos que su concentración es 1 por 10 a la menos 7 molar. Pero aquí no, porque aquí hay un ácido disuelto en esa solución. Por lo tanto, necesitamos recalcular la concentración de los hidróneos, de los oxidrilos, de los hidróxidos. Recuerden que no cambia la masa de los hidróxidos, pero cambia su concentración con respecto de los hidróneos. Pero la masa sigue siendo la misma, o sea, no crecen los hidróxidos, pues siguen siendo los mismos, los que representan la concentración de 1 por 10 a la menos 7. Pero ahora, como no está solita el agua, sino que tiene una gran cantidad de hidróneos, su valor de concentración con relación a los hidróneos se va a ver más pequeñito, ¿no? Se va a ver disminuido, aunque sea la misma masa. ¿Okay? Entonces vamos a recalcular la concentración de los hidróxidos con la ecuación de equilibrio del agua. La ecuación de equilibrio del agua nos dice que KW es igual, esta es su ecuación de equilibrio, ¿va? Se llama producto iónico del agua, porque son los dos iones del agua. Para una temperatura estándar de 25 grados centígrados, no nos da temperatura, pero vamos a suponer entonces que estamos a 25. KW es igual a 1 por 10 a la menos 14. Los hidróneos ya los conozco, aquí están, 0.369. Lo que no conozco son los hidróxidos. Por lo tanto, la despejamos de ahí. Los hidróxidos, 1 por 10 a la menos 14, entre 0.369. Y obtenemos la nueva concentración de los hidróxidos. O sea, se representan más pequeñitos porque hay muchos hidróneos, pero siguen siendo los mismos hidróxidos, ¿no? O sea, no crean que cambia, no cambia la masa, cambia su concentración con respecto de la solución. 1 por 10 a la menos 14, entre El 1 por 10 a la 0.369. menos 14 siempre es igual en el agua. Y a 25 grados centígrados. Ok. Ahorita adelantito vamos a ver que tiene otros valores y cambia la temperatura. Pero aquí siempre va a ser a temperatura normal, 1 por 10 a la menos 14. Si el problema nos indica alguna otra temperatura, tendremos que buscar el otro dato, ¿no? Que de hecho, ahí lo van a anotar ahorita. Un ratito vamos a presentar la tabla, ¿no? Entonces, eso da 2.71 por 10 a la menos 14. Es la nueva concentración de los hidróxidos. Por lo tanto, podemos calcular el pH. Lo estamos haciendo como ejercicio, ¿verdad? Ya lo sabemos, es 0.433, pero vamos a ver que se puede calcular también con la relación que nos dice que pH más pOH es igual a 14. Calculamos el pOH menos el logaritmo de los hidróxidos. Entonces vamos a sacar el logaritmo de esto mismo que está aquí y nos va a dar 13.57. Ese es el pOH. pH es igual a 14 menos pOH. 14 menos 13.57. 0.43.
Y tenemos el pH nuevamente. Pero observen que lo calculamos con la otra ecuación. O sea, siempre hay dos formas de calcular el pH de cualquier solución, pues. Conociendo los hidronios, calculamos directamente menos logaritmo de los hidronios. Conociendo los oxidrilos, o los hidróxidos, restándole 14 para el pH. Porque el valor de pH siempre nos indica, el valor de pH va de 0 a 14, pues. Sí, el valor de pH va de 0 a 14. Es lo que platicábamos en la clase anterior, ¿no? Luego nos confundimos un poquito. Con la ecuación esta de pH más pOH. Porque como sabemos que cada uno de ellos tiene un valor de 7, pH 7 más pOH 7 dentro de la escala de pH. Por lo tanto, la suma de los dos da 14. ¿Sí? Pero primero nació el concepto del pH. Pues. Entonces, el pH se utiliza de manera generalizada para ácidos y para bases y va de 0 a 14. Ahora ya el análisis del gradiente de concentración de pH, sabemos que la primera parte es 7, que también tiene el nombre de pH, pues, ¿ah? Por eso genera un poquito de confusión. Y la otra parte, de 7 hacia 14, esa otra sección de 7 o ese rango de 7, lo conocemos como pH. Entonces, para que no nos confundamos, pues, este pH que está ahí representa 7 como basicidad, como acidez, perdón. Y el pH ya que obtenemos al final puede ir de 0 a 14 porque es la forma general también de expresar la basicidad o la acidez de una solución. ¿Ok? Para que no se confundan, ¿no? Con eso. Al final de cuentas, el pH es el mismo, 0.4333 para la solución, calculándolo de una o de otra manera, ¿no? Si fuera una base, claro que es directo hacerlo con el pOH. Y ya por práctica lo podemos hacer con los hidronios, como lo vamos a hacer con el ejemplo 3, ¿no? Que es una base. Entonces no sé si tengan alguna pregunta. Bien, el siguiente es un ácido. A ver, hagan el siguiente. El siguiente es el ácido. Lo voy a plantear en el pizarrón y ahorita me dicen cuánto les da. Ya si tienen dudas, lo hacemos aquí. Es el ácido carbónico, ¿eh? Concentración 0.0234. Se va a disociar en agua, en dos hidronios y un ion carbonato. Dos negativo. A ver, calculen pH. A ver cuánto da.
¿Cuánto les dio? Me dio 1.32. Ok, 1.33 o algo así, ¿no? Redondeando creo que al tercer dígito, ¿no? Al segundo, ¿no? Ok, 1.30 y tantos, 33. Ese es el pH. La concentración de los hidronios, 2 por 0.0234. .33. Ahora, si lo calculamos con la otra expresión, necesitamos los hidróxidos. ¿Cuánto dan los hidróxidos? La concentración de hidróxidos. Igual con 25 grados centígrados, ¿no? .274 por 10 a la menos 13 con la ecuación del agua. Por lo tanto, podemos calcular el pH. ¿verdad? 12.37. pH es igual a 14 menos pOH. Aquí es 10. No lo multipliqué por 2, ¿verdad? Aquí. Está la división de la concentración del OH, lo está dividiendo. Sí. Sí, lo que pasa es que aquí no lo multipliqué por 2. Ah, Es correcto, ¿no? Pero aquí es .0468. Esto por 2. Y nos dio esto. Y aquí es .0468. Me di cuenta porque no dio, ¿no? Es 2.13.7. Sí, logaritmo así de eso. 12.67. Aquí un poquito. Menos 14. .33. Era lo mismo, ¿no? Así, ¿no? Sí, es que había sustituido el valor antes de multiplicarlo por 2, ¿no? Entonces nos damos cuenta que da lo mismo, ¿no? Sí, era lo mismo. Y ahí está. Sí. Claro que pues, el pH lo podemos calcular como nosotros queramos, ¿no? Si es un ácido, pues directamente con el logaritmo de los hidronios. Si es una base, pues directamente con el 14 menos pOH, ¿no? Porque sacamos el pOH con el hidróxido de la base. Y aquí lo estamos haciendo de las dos formas como ejercicio, ¿no? Entonces, siempre se hace igual. No hay mayor complicación para
los ácidos. Y para las bases, pues vamos a ver que es lo mismo, pero vamos a iniciar primero con el pH a través de pOH. Y ya como ejercicio lo hacemos con los hidronios, o sea, vamos al revés, ¿no? Entonces, la base es un hidróxido de sodio, 0.23 molar. Se disocia, lo vamos a hacer como ejercicio, ¿no? OH, el sodio, positivo, más el OH, negativo. Recuerden que los bases fuertes son aquellas que entregan hidróxidos cuando se disocian, ¿verdad? Como en este caso, siempre tienen el OH en su estructura química. Estas son las bases fuertes. Queremos el pH, pero no tenemos hidronios, tenemos hidróxidos, pero no hay problema, o sea, calculamos el pOH. La concentración de los hidróxidos. ¿Cuánto es la concentración del hidróxido ahí? Lo primero que tenemos que definir, ¿va? ¿Cuánto vale? ¿Cuál es el valor? 0.23. 0.23 es 0.23 por 1, que hay un 1. 0.23. Por lo tanto, ya podemos calcular el pOH. Menos el logaritmo de 0.23. .6383. ¿No? Pero ese es el pH, ese es el pOH. El pH 14 menos pOH. Y ahí tenemos su pH, ¿no? Es una base 13.36. Pero observen, bueno, podemos recalcular el pH con la ecuación del agua como ejercicio. Pero ahora, pues, cuando era un ácido, recalculábamos los hidróxidos, ¿no? Aquí, como es una base, vamos a recalcular los hidronios, porque los hidronios son los que está entregando el agua, porque la base no tiene hidronios. Entonces, vamos a calcular la concentración de los hidronios. AW es igual a los hidronios por los hidróxidos. Por lo tanto, los hidronios, AW entre los hidróxidos, 1 por 10 a la menos 14, entre los hidróxidos, 0.23, punto 4.348 por 10 a la menos 14. Esos son los hidronios. Son muy poquitos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una base. Y ya puedo calcular nuevamente el pH con el menos el logaritmo de los hidronios. Vamos a poner pH menos el logaritmo de los
Los hidrones son 4.348 por 10 a la menos 14. ¿Eso da? Voy a poner 13.36. Es igual que este, ¿eh? ¿Saben que podemos hacer lo mismo? Si es una base o si es un ácido. ¿Preguntas? ¿No hay dudas entonces con esto? Hay una actividad, ¿no? Para ácidos fuertes y bases fuertes. Ya la pueden resolver. Déjenme checar para cuándo está. Ácidos y bases fuertes. ¿Para el fin de semana? Ok, entonces, chequen su actividad de ácidos y bases fuertes, siempre se hace lo mismo. Y y pasaríamos a lo que es el tema de esta parte, ¿no? El equilibrio para los ácidos y las bases débiles. Ácidos y bases fuertes, pues prácticamente su equilibrio es completamente a la derecha, ¿no? No hay Ks. Chequen, esta ecuación de KW es para el agua, porque el agua es la que sí se ioniza en el equilibrio. Pero no hay una K para el ácido, ¿no? No hay K para los hidróxidos de sodio, ni para los ácidos sulfúricos. Su valor de K es inmensamente grande, porque tiende hacia la derecha, completamente. Entonces se maneja que son valores de K infinitos, y no calculamos el equilibrio realmente, porque el equilibrio pues está definido hacia la derecha. Y para los ácidos y bases débiles, pues vamos a ver que sí, vamos a necesitar una ecuación de equilibrio para el ácido débil o la base débil. ¿Ok? Entonces vamos a pasar a esa parte del tema, ¿no? Vamos a ver aquí nada más en chat. Ok, era KOH. Sí, no, sí estoy viendo el chat, ¿no? El chat aquí. Sí, ok, sí, no hay problema. O sea, como el sodio y el potasio es el cation, pues no afecta, ¿no? El OH sigue siendo el mismo, ¿no? No hay problema con eso, ¿no? Podemos hacerlo así o así, da el mismo resultado. Ok, vamos entonces a dejar de presentar esto. Profe, una duda. ¿Sí? La tarea sí va a quedar para mañana. No, la voy a cambiar para el fin de semana. Ok, gracias. La voy a cambiar para el fin de semana. Y ya chequé la fecha ahorita también. Y ahorita la cambio. Bien, vamos entonces a pasar a ácidos y bases débiles. Sigue aquí la presentación. Pues ya sabemos, ¿no? El ácido y la base débil es aquella que no se disocia completamente en solución. De hecho, son bajos sus valores de disociación. ¿Por qué? Porque sus Ks, las Ka para un ácido débil y la K subíndice B para una base débil, suelen ser pequeños, del orden de a la menos 5, a la menos 4, a la menos 3. Son bajas, no tan bajas como las sales, que pueden ser a la menos 13, a la menos 14, a la menos 20 y tantos. Las sales todavía son menos,
ionizantes o solubles que los ácidos y las bases débiles. Pero son bajos, ¿no? Comparados con otras sustancias. Entonces, por lo tanto, llegan a un equilibrio. Recuerden que el equilibrio es cuando dejan de ionizarse, aparentemente, porque la misma cantidad que se ioniza es la misma cantidad que vuelve a unirse como una base o un ácido débil. Y aparentemente ya se detuvo la reacción. Es el mismo criterio del equilibrio químico que vimos, ¿no? Nada más que son reacciones de solubilidad, son reacciones de ionización en solución. Y vamos a ver aquí Y vamos a iniciar con los ácidos débiles. Un ácido débil, su símbolo es una HA, porque chequen que así es la estructura de los ácidos, ¿no? Ahorita que mirábamos este ejemplo, aquí está. El H es el protón y la parte negativa es el fosfato. En este caso es el anión, ¿verdad? Aquí la parte positiva es el protón, que en este caso son 2 para el carbónico. Y el carbonato es la parte negativa, es el anión, ¿sí? Por esta razón, aquí ponemos una HA para simbolizar un ácido. La característica aquí únicamente es que este ácido tiene un solo protón, ¿sí? Pero no hay problema. Vamos a ver que podemos definir el símbolo de un ácido débil o de un ácido, incluso un ácido fuerte también, con un mínimo de un protón, porque vamos a irle quitando protón por protón. Por ejemplo, este ácido, el ácido fosfórico, siempre imaginamos que se disocian en forma automática todos los 3 protones, pero eso no es así. Todo tiene una secuencia lógica, ¿no? En la disociación de cualquier ácido, como en este caso el ácido fosfórico, la fuerza química primero libera un protón y se convierte en H2PO4, ¿ok? Ya que se liberaron todos los protones, el primer protón, y se forma el H2PO4, sigue el otro protón, o sea, todo tiene una secuencia ordenada, ¿no? No pueden salir los 3 inmediatamente porque hagan de cuenta que 3 personas se quieren mover al mismo tiempo a través de una puerta, pues se hacen bolas las 3 personas en la puerta, ¿no? Primero sale uno, luego sale el otro y luego sale el otro, ¿sí? Aquí ocurre lo mismo, nada más que siempre pensamos que es automático y todo se liberaron los protones. Entonces, eso ocurre siempre con un ácido y con una base lo mismo, un hidróxido primero y luego el otro hidróxido y así, ¿no? Entonces, podemos simbolizar el ácido como un solo protón, porque le vamos a quitar primero uno y luego le vamos a quitar el otro y le vamos a quitar el otro, ¿ok? Esa es la razón de que sea HA y no H2A o H3A, ¿ok? Nos vamos a lo mínimo y nos va a servir para todos. Entonces, esta es la forma de simbolizar ese ácido de un solo protón. Y está en agua, ¿no? Como le decíamos ahorita en el pizarrón. Ponemos las 2 flechitas porque sabemos que ese equilibrio químico ahora sí no se va a disociar completamente. Y se va a separar en la parte aniónica, que en este caso ahorita que hacemos los ejemplos estos, el anión aquí, la A negativa, era el fosfato, que en este caso era 3 negativo, ¿no? Porque en esta molécula hay 3 porque hay 3 protones, ¿no? Tiene que tener 3 valencias negativas. Pero pues supongamos que fuera a la 1 nada más. Sería fosfato negativo y el carbonato negativo. Por esta razón acá está el anión. El anión puede ser cualquier cosa, el fosfato, el cromato, el bromato, el iodato, lo que sea. Siempre la parte negativa que forma una sal si se une a otro catión. Y el hidronio, siempre está presente el hidronio, ¿no? Acá también decíamos, forma 3 hidronios, porque estamos considerando que salen los 3 al mismo tiempo. Para ácidos y bases fuertes no hay problema, pues, porque al final de cuentas los va a soltar los 3. Aquí eran 2, ¿no? Por lo tanto eran 2 hidronios. Pero supongamos que suelta primero uno, pues formaría un hidronio, luego formaría otro, y así. Por esa razón aquí hay un solo hidronio, porque mi base es un solo protón. Esto sabemos también que si no estuviera en presencia de agua, simplemente se disocia el ácido como el compuesto que es, ¿no?
en el anión y el protón. De hecho, en el primer ejemplo comentábamos que convertí la reacción, ¿recuerdan? Convertí la reacción de disociación, puse primero 3 protones y después puse el agua y los convertí en hidróneos, ¿no? Aquí es la misma lógica. Si el compuesto se disocia solamente como compuesto, pues es H, el anión más el protón. Y si está en presencia de agua, pues forma el hidróneo y el mismo, la parte negativa, ¿no? Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A que tenemos una ecuación de disociación para un ácido que tiene un solo protón, un ácido débil, en el equilibrio, y podemos expresar su ecuación de equilibrio. Y ya sabemos que es el producto de las concentraciones molares de los productos elevados a su coeficiente estequiométrico, que en este caso es 1, entonces nos va a quedar la concentración del anión por la concentración del hidróneo entre, ¿qué tenemos de reactivos? El agua, pero sabemos que el agua líquida no entra en la ecuación de equilibrio. Y esta concentración de ácido es así, ¿sí? Porque este ácido es el ácido que no se disoció. Entonces lo ponemos abajo de en la ecuación de equilibrio. De tal manera que ya tenemos expresada nuestra ecuación. La K ahora la vamos a conocer no como KC, sino como Ka, simplemente porque es un ácido débil. Y acá era la concentración molar de cualquier sustancia en el equilibrio, ¿no? Entonces tenemos ya nuestra expresión de equilibrio para esa ecuación de disociación de un ácido débil. Entonces, observamos que aquí, a diferencia del tema anterior en donde nos cambiaba la reacción química y siempre obteníamos una ecuación de equilibrio diferente de la cual teníamos que despejar el valor de X, ¿recuerdan? Que si era un binomio, elévalo al binomio y luego multiplícalo, divídelo y hacíamos lo que fuera necesario algebraicamente hablando para poder obtener una ecuación y esa ecuación ya le resolvíamos las raíces y obteníamos el valor de X para calcular la concentración en el equilibrio. Eso lo vimos en la primera parte. Más complejo, pues, porque depende de la ecuación y obteníamos una constante o una ecuación de equilibrio sencilla o muy compleja, ¿no? Que había que resolver. Aquí no, aquí es más simple. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener una misma expresión de equilibrio para la ecuación química. Ya dijimos que vamos a tomar como si fuera un ácido de un solo protón, como el ácido más sencillo, ¿no? Y si hubiera más protones, pues quitamos después el otro con la misma ecuación. Entonces siempre vamos a tener una misma ecuación química, que siempre nos va a dar una misma expresión de equilibrio. Quiere decir que con que lo resolvamos una vez, vamos a obtener una ecuación matemática, que en este caso, como vemos que es a la 1, ya decíamos que si el valor estequiométrico máximo es 1, vamos a obtener una ecuación cuadrática, ¿no? Lo vimos en los ejemplos. Si aquí hubiera un 2, obtendríamos una ecuación cúbica, ¿sí? O por ejemplo, ahí en la tarea, ¿no? Que resulta una cuarta, ¿no? Por ahí les pasé la liga para resolver ecuaciones cuartas, para calcular las raíces, ¿no? Porque había que resolverlo. Y es la expresión ahí para llegar a la ecuación cuarta, pues era algo de trabajo, ¿no? Ahí arrastrando el lápiz para despejar, ¿no? Entonces aquí, ¿no? Siempre va a ser la misma. Entonces la vamos a resolver una sola vez y vamos a obtener una ecuación cuadrática que siempre va a ser la misma para los ácidos débiles, ¿sí? Entonces, aquí no hay que estar resolviendo diferentes ecuaciones de equilibrio para encontrar el valor de X, ¿no? Y la ecuación matemática. Siempre va a ser la misma. Entonces, voy a poner pizarrón, ahí la resolvemos entre todos. Vamos a hacer lo mismo que hacíamos, ¿no? Una tablita, una razón de cambio, un valor de X, exactamente lo mismo. Y vamos a darnos cuenta de que llegamos a una ecuación siempre cuadrática, de la misma forma. Entonces, voy a pasar al pizarrón para hacerlo esto ahí, para que sea más entendible, ¿no? Que ponerlo así en una transparencia. Entonces, dejamos de compartir y buscamos el pizarrón. Decimos entonces que para un ácido débil, HA más agua, vamos a obtener el hidróneo, yo voy a poner aquí el hidróneo, no importa el orden, ¿verdad? Más la parte negativa, el anión.
Siempre para un ácido débil, ¿no? Siempre la misma expresión. Y que la ecuación de equilibrio, entonces, miren cómo se ve el verde. Ka va a ser igual al hidronio por el anión entre, este no entra, pero el ácido débil sí. Se ve color verde, sí se ve bien. Y ya teníamos nuestra ecuación de equilibrio, ¿no? En esa ecuación de equilibrio, al igual que le hacíamos cuando vimos K, P y KC, otro tipo de reacciones para el equilibrio, necesitamos conocer el valor del hidronio. Hacíamos eso lo mismo ahorita en los ácidos fuertes, ¿no? ¿Cuánto vale el hidronio? Para poder calcular el pH. Aquí igual, necesitamos conocer la concentración de ese hidronio, pero ahora en el equilibrio. Pero ahí tenemos tres incógnitas y tenemos siempre una misma ecuación. No tenemos otra ecuación para equilibrio más que la ecuación de equilibrio, ¿no? Pero tenemos tres incógnitas. No conocemos cuánto es el hidronio, no conocemos cuánto queda sin ionizarse de ácido débil HA, y no conocemos cuánto se forma del anión. Pero sí conocemos la ecuación de disociación y invariablemente conocemos el valor de K, porque K es una constante para una determinada reacción química de disociación de un ácido débil. Por lo tanto, siempre la conocemos, ¿no? Entonces vamos a hacer dos análisis ahí dentro de mi solución para poder encontrar el valor de el hidronio, ¿sí? Voy a hacer aquí mi solución en un matacito. Vamos a agregar un ácido débil. Vamos a poner un ejemplo de un ácido débil para entender mejor esto. El ácido acético, por ejemplo. Si esto fuera el ácido acético, CH3O, ese es el ácido acético, es el vinagre, pues, ¿verdad? Sabemos que tiene un solo protón, es el último hidrógeno que está ahí, porque el otro es el acetato, es el compuesto. Los otros tres hidrógenos están unidos a carbono, formando un metilo. Esos hidrógenos no son hidrógenos de acidez, ¿no? Son los hidrógenos del metilo. Por lo tanto, tiene un solo protón, que es ese que está ahí, el último. La parte negativa es el ion acetato, el CH3COO. Al ponerlo en agua, vamos a tener aquí un hidronio. Este protón va a formar un hidronio más el CH3COO negativo. ¿Sí? Por eso es que es A negativo, ¿no? Porque es el anión y es negativo siempre. Por eso CH3COO es el anión negativo. Y el hidronio. Cuando los pongo en solución, los vamos a llevar virtualmente a nuestro matraz. Lo vamos a poner aquí. Como no se disocia completamente en solución, ¿qué vamos a tener en esa solución? Vamos a tener el ácido completito, que no se disoció, una cantidad importante de ácido no ionizado. Y vamos a tener lo que sí se ionizó, el ion acetato, o la parte negativa. Este es A negativo, pues. Este es HA. Voy a poner que representa por fuera, ¿no? Y lo que sí se ionizó, la otra parte del ácido, el hidrógeno. Eso es lo que vamos a tener en esa solución de vinagre o de ácido acético. La parte negativa, el anión, el acetato. El hidronio, que es la parte unida, es el protón que se liberó. Y una parte de ácido débil no ionizado, CH3COO completito, COH. Eso va a estar en solución. Eso lo vamos a llevar a nuestra ecuación de equilibrio entonces. Pero ya con el ejemplo del ácido acético para entender qué significa cada símbolo, ¿no? Que es lo que luego nos confunde un poco, ¿no? Entonces observamos en la ecuación estequiométrica
¿Cómo es la concentración del hidronio y de la parte negativa del anión? O sea, ¿cómo son la concentración del hidronio y la concentración del acetato para el ácido acético? ¿Son diferentes? ¿Son iguales? ¿Cómo son? Viendo la estequiometría, ¿va? ¿Cómo será su concentración? Igual, diferente. Pues yo lo veo igual, profe. Son iguales, ¿va? Porque la estequiometría nos dice que se forma un mol de hidronio y se forma un mol de anión. Por lo tanto, son iguales. ¿Sí? Luego eso genera un poco de confusión. Recuerden que seguimos usando los mismos principios de la estequiometría. Como los dos son un mol, su concentración es la misma, porque su masa es la misma. Se ven diferentes porque son diferentes elementos, son diferentes compuestos. Luego eso es lo que vemos H3O y luego vemos A negativo y decimos, pues son diferentes, ¿que no? Son diferentes como compuestos. Pero en concentración, los dos tienen un 1 a un ladito. Por lo tanto, en concentración son iguales, pues. ¿Sí? Es como si fuera una pareja, un hombre y una mujer. Donde está el hidronio, pongan ahí un hombre, y donde está el A negativo, pongan una mujer. Y yo les pregunto, ¿cómo son? ¿Son iguales o son diferentes? Pues me van a decir, pues son diferentes, porque uno es un hombre y una mujer. Sí, son diferentes, porque son seres diferentes. Así como ahí, son diferentes porque uno es un hidronio y otro es un anión. Son dos cosas diferentes. Pero en concentración, ¿cómo son? ¿Cuántos hombres hay? Uno. ¿Cuántas mujeres hay? Una. En concentración son iguales, ¿verdad? Que tienen el mismo valor. Un hombre y una mujer tienen el mismo valor. Pero como seres humanos son diferentes, como compuestos son diferentes, porque uno es un hombre y uno es una mujer. Entonces tienen que memorizar eso, tienen que hacer esas analogías para entender por qué razón decimos que son iguales el hidronio y el anión, son iguales, ¿verdad? Entonces, es lo mismo que hemos venido viendo desde el principio, ¿no? La relación estequiométrica de concentración. Entonces, si son iguales, yo puedo sustituir uno de ellos por otro porque son iguales, ¿no? Quiere decir que nos conviene dejarlo como hidronio porque es lo que andamos buscando. Si un si el anión negativo es igual que el hidronio, pues lo voy a cambiar. Por lo tanto, podemos sustituir en lugar de este y poner H3O por H3O, hidronio por hidronio. Porque ya concluimos que son iguales. Y quitamos una variable ahí. Ahora el ácido débil, ¿qué es ese ácido débil que está ahí? Es lo que no se disoció, ¿verdad? Porque es el reactivo no disociado, HA. Pero no sabemos cuánto es. Pero sí podemos inferir o expresar una ecuación que nos indique cuánto vale. Entonces, para eso hay que empezar desde el principio. Esa solución de ácido acético que tenemos ahí, CH3COO, que metimos en el frasco, en el recipiente y se disoció de esa manera, siempre están presentes todas las especies químicas en el equilibrio, ¿recuerdan? Entonces tenemos las tres especies ahí. ¿Cuál es la concentración total general de esa solución? Pues sí, eso sí lo sabemos, ¿verdad? En los ejemplos de ácidos fuertes que hicimos ahorita, esa concentración es la concentración general de mi solución. Ácido fosfórico, 0.123 molar. ¿Y por qué? Porque nosotros hicimos la solución. Siempre hacemos la solución nosotros. La preparamos. Y decimos, vamos a preparar una solución de ácido fosfórico, 0.123 molar. Hicimos los cálculos de la masa que necesitamos meter ahí y lo tomamos del frasco y lo echamos en el agua y formamos una solución 0.123 molar. Y nosotros la fabricamos. Por eso sabemos cuál es su concentración. Y esa es la concentración general o la concentración total de mi solución. Cuando es un ácido fuerte, esa misma concentración es la concentración de cada una de las especies, ¿va? Únicamente multiplicado por el valor estequiométrico. Y dijimos para el ejemplo del ácido fosfórico,
¿Cuál es la concentración de los hidronios? Y dijimos 3 por 0.123. Y dijimos que era el triple de eso. Y eso es cierto porque se disoció completamente. ¿Okay? La concentración molar de cada sustancia, de cada especie química, es la misma que la concentración de la solución general, únicamente multiplicado por el valor estequiométrico. Y eso es lo que hemos pregonado, ¿verdad? Desde que iniciamos este curso, ¿verdad? Siempre lo andamos repitiendo. Eso ocurre porque se disoció completamente. Entonces la concentración de la especie es la misma que la concentración general, únicamente multiplicado por el valor estequiométrico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos subdividiendo la solución, pues simplemente. Estamos sacando vasos de limonada de la jarra de limonada. Entonces tenemos que multiplicar por ese valor de ¿cuántos vasos de limonada saqué? Pues 3. O sea, hay que multiplicarlo por 3. ¿Sí? Por esa razón. Entonces aquí también podemos definir cuál es la concentración total de disolución, pero cuando no se disoció completamente. ¿Cuál es la concentración total de esta solución? Va a ser lo que sí se disoció, la concentración de lo que sí se disoció, que es igual que la del acetato, ya lo vimos aquí, ¿no? Por eso nomás tomo la del hidrógeno. Más lo que no se disoció, que es esto, HA. Esto es lo no disociado. Y esto es lo que sí se disoció. Eso es, pues, todo lo que agregué, la concentración total de ácido acético que agregué, ese, no sé, a lo mejor era para una determinada concentración. Dijimos, vamos a preparar una concentración de ácido acético 1 molar. Y decimos, tenemos que agregar 10 mililitros de ácido acético a 1 litro de agua. Estoy suponiendo, ¿no? 10 mililitros de ácido acético para que nos quede una concentración de 1 molar. Pero esa es la concentración general, ¿no? O sea, ahí no estamos diciendo, ¿y cuánto se ionizó? No, no. Simplemente cuánto agregué entre el volumen es mi concentración general. Mi concentración total, pues. Es esa C que está ahí. Pero de esos 10 mililitros de ácido, como es un ácido débil, no se va a ionizar todo. Vamos a suponer que nomás se ioniza la mitad. Entonces, así directamente, 5 mililitros de ácido se van a ionizar y 5 no. Quiere decir que en el ácido no disociado, ese ácido acético, hay 5 mililitros y en el otro hay otros 5 mililitros. La suma de los dos me da la concentración total. ¿Va? Así de simple, ¿va? Como cuando hacemos un café y agarramos una taza de agua caliente, 200 mililitros de agua. O vamos a preparar 1 litro de café, pues 1 litro de agua hirviendo. Y le agregamos azúcar y le vamos a agregar 2 cucharadas de azúcar. Pero el azúcar se va a comportar como un ácido débil, suponemos, ¿no? Y de esas 2 cucharadas únicamente se va a disociar una y la otra no. Por lo tanto, ahí sería la concentración total, 2 cucharadas de azúcar entre 1 litro de agua. Esa es una relación de concentración. ¿Y cómo se distribuye en el equilibrio? 1 cucharada más 1 cucharada de azúcar en el mismo volumen de agua. ¿Va? Entonces la concentración total de azúcar son la suma de 1 más 1. Aquí también. 5 mililitros de ácido y 5 mililitros que no se disoció. Y 5 que sí se disoció. Por lo tanto, lo que nos interesa es esto, lo que no se disoció. Lo puedo despejar de aquí. El ácido no disociado, ¿a qué va a ser igual? A la concentración total, que siempre conocemos, menos lo que sí se disoció. ¿Ya? Quiere decir que esa cucharada de azúcar que no se disoció va a ser igual a 2 cucharadas de azúcar menos la cucharada de azúcar que sí se disoció. Y nos da 1, ¿verdad? 2 menos 1, 1. ¿Sí? Así de simple. Que lo vemos con símbolos y se nos complica entenderlo. Entonces, eso es lo que no se disoció. Lo voy a sustituir en mi ecuación de arriba. ¿Sí? Concentración menos la concentración del hidrógeno
Y listo. Nos damos cuenta que ya tenemos una ecuación de equilibrio con una sola incógnita, el hidronio. Profe, Mande. ¿por qué repitió 2 veces los hidronios? Arriba. Porque, ¿cómo es la concentración de este con respecto de este? ¿Igual? Son iguales, ¿no? No le hace que sean símbolos diferentes. Lo que observo es la estequiometría. Un mol de eso, de hidronio, más un mol del anión, o sea, un mol de X, más un mol de Y, pues lo que sea el símbolo, no importa. Lo que observo es la estequiometría. ¿Cuántos hay de uno? Uno. ¿Cuántos hay del otro? Uno. Entonces son iguales. ¿Sí? Y si son iguales, entonces puedo sustituir la A por el hidronio para que me quede una sola incógnita ahí, ¿eh? Porque valen lo mismo. Y lo sustituyo entonces por otro hidronio. ¿Para qué? Para quitar otra variable. Y lo que andamos haciendo es que todo nos quede expresado con puros hidronios. Para poder resolver, voy a borrar esto. Y resolviendo esto, K es igual a esto. Igual que como le hacíamos cada vez que resolvíamos un problema de K seno. Esto está dividiendo, todo es un solo concepto. Todo está dividiendo, pasa multiplicando. K por concentración menos la concentración del hidrógeno. Lo voy a poner así como multiplicación aquí, ¿no? Sabemos que esto es un solo concepto, ¿no? Esto es igual x por x, x cuadrado, H3, hidronio al cuadrado. Al multiplicar este por este, Ka por C, no sabemos su valor, pero los conocemos, ¿no? Más por menos, menos, K por la incógnita que no conocemos, el hidronio. Y eso es igual al hidronio al cuadrado. Vemos que es una ecuación cuadrática. Reordenando el hidronio al cuadrado. Esto lo voy a pasar hacia allá para que me quede con una sola ecuación. Este es el término que tiene X, pues que tiene el hidronio. Lo voy a pasar restando, sumando. Va restando, pasa sumando. K por la concentración del hidronio. Este está sumando, pasa restando. Menos K por la concentración total. Igualamos a 0. Y esa es una ecuación cuadrática que sabíamos que íbamos a obtener, ¿verdad? En esa ecuación cuadrática del tipo AX cuadrado más BX menos C es igual a 0. Es de ese tipo, ¿verdad? Nada más que pues, en lugar de X es el hidrógeno. Esa C de abajo es la C de la serie de mi ecuación matemática, ¿no? ABC. No representa concentración. Le damos para que vean que es de ese tipo la ecuación matemática. Porque en mi ecuación la C es la concentración. Esa concentración que yo preparé, por eso la conozco. Y el valor de la K también la conozco porque hay tablas para el valor de K. Por lo tanto, para obtener C y poder sustituir en mi ecuación general, pues voy a multiplicar Ka por la concentración y obtenemos el valor del coeficiente C en este caso. Por lo tanto, pues ya tenemos esa ecuación cuadrática. Independientemente del tipo de ácido que sea débil, siempre vamos a usar la misma ecuación cuadrática. Ya no necesitamos volverla a obtener con todo eso que hicimos. Pues. Siempre vamos a tener esa misma ecuación. Diferente concentración total, diferente valor de K porque es otro tipo de ácido, pero siempre será la misma. Esa es lo que hace más simple esta parte del equilibrio químico para ácidos y bases. Que no, eso no va a cambiar. Entonces, ¿qué ocurre para una base? No vamos a volver a hacer todo el análisis porque es exactamente el mismo. Ahí tendríamos que reescribir nada más. Donde hay un ácido, donde hay un hidrógeno, poner un hidróxido que genera la base y volver a hacer lo mismo.
En lugar de que sea Ka, ahora le vamos a poner Kb. Y en lugar de que sea C menos los hidrónios, va a ser C menos los hidróxidos. De tal manera que vamos a obtener la misma ecuación para una base, pero con hidróxidos. Es el mismo razonamiento. Quitar eso. Para una base, haciendo analogía, sería OH al cuadrado más Kb, porque es una base, por el hidróxido, menos Kb por la concentración es igual a 0. Profe, no se ve muy bien para abajo. Podría hacerlo poquito para abajo. Ande. Que no se ve muy bien para abajo, que sí podría ser. Sí, vale. Y observen que es la misma ecuación. Lo que cambia son los símbolos. Entonces ya tenemos nuestra ecuación cuadrática para poder resolver problemas de equilibrio. ¿Cuál es la condicionante aquí nada más? Esta expresión, este análisis se hace para un ácido y una base que tienen un solo protón o que tienen un solo hidróxido. Es decir, no son compuestos poliatómicos, pues poliprotónicos, en caso de que sean protones, o polihidróxidos, que tengan más hidróxidos. Pero no hay problema, porque como es la base para uno, primero quito un hidronio del ácido, como sucede, ¿verdad? Ya dijimos que no pueden pasar los 3 protones por la misma puerta al mismo tiempo, ¿no? Como si fueran 3 personas. Primero sale uno, luego sale otro. Así que lo haríamos varias veces, dependiendo del número de protones, si es un ácido, que tenga ese ácido. Pero lo que cambia es la K. Cambian las K. Sí, chequen, ayer les puse ahí en el grupo de WhatsApp la tabla de ácidos y bases débiles. Si la observan, hay ácidos que tienen varios valores de K. K1, K2, K3, dependiendo de cuántos protones tiene. Entonces lo que haríamos cuando sacamos el primer protón, usamos la K1, ¿verdad? Porque es el primer protón. Normalmente es una K más grande. Y ya después tenemos nuestro compuesto con un protón menos, volvemos a hacer el cálculo, pero ahora usamos la K2 porque vamos a sacar el segundo protón. Y así, sucesivamente. Sí, chequen, verán su tabla ahí. Por eso les comento que no cambia la ecuación de equilibrio, no cambia nunca. La usamos el número de veces que tengamos, ya sea de hidróxidos o de protones. Así lo vamos a ver en los ejemplos, ¿no? Entonces, voy a dejar de compartir esto. Reemplazar destacado. Y me voy a ir a la presentación. Sí, de aquí partimos, ¿va? Para el análisis que hicimos. Entonces ya tenemos una ecuación cuadrática para esta expresión. Y me voy a ir, porque ya avanzamos bastantes láminas. Aquí en la presentación ahí está el análisis ese que se hizo también en el pizarrón, ¿no? Pero aquí tenemos para una base. Me fui directamente a la base. Observen que es la misma expresión. Esta es cualquier base. Y generamos una ecuación de equilibrio similar. Por lo tanto, nos lleva a una ecuación igual que la que pusimos en el pizarrón, ¿verdad? La misma, únicamente que son hidróxidos. Y la K es Kb. ¿Ok? Entonces, ya tenemos nuestras dos ecuaciones cuadráticas. Ahora, la parte, esto no, donde dice politrópico, nomás para cerrar, aquí está. ¿Qué pasa cuando son varios protones? Lo que le explicábamos ahorita, ¿no? Sacamos uno primero y nos queda HCO3, porque ya salió un protón, está aquí, que forma hidronio, ya sabemos, en solución. Después tenemos una segunda reacción para sacar el segundo protón. Aquí iniciamos nuestra ecuación con el anterior, ¿no? Ya sin un protón, aquí está HCO3. Le quitamos el segundo y nos va a quedar el puro ion carbonato. Normalmente hacemos la reacción directa, ¿verdad? Y ponemos 2 protones más el ion carbonato. Aquí están, 2 protones más el ion carbonato. Pero eso es cuando son ácidos y bases fuertes. Cuando son ácidos y bases débiles, hay que calcular paso por paso.
Entonces, primeramente tendremos una expresión de equilibrio, que sería esta para mi primera ecuación, y utilizaríamos K a 1. O sea, el valor de K va a ser el valor del primer protón. Y resolvemos, llegaríamos a una ecuación cuadrática como la que pusimos en el pizarrón, la resolveríamos y obtendríamos el valor de la concentración de los hidronios que se ionizaron con este valor de K, o sea, para el primer protón. Con mi segunda ecuación, la vuelvo a escribir ahora, observamos que ya es HCO3, ¿va? Y usamos el valor de la K2. Si la resolvemos, vamos a llegar igual a otra ecuación cuadrática idéntica, pero con diferente valor de K. Y la resolvemos. Y vamos a tener otro pequeño valor de hidronios que se liberaron con el segundo protón, que se formaron con el segundo protón. Observamos que los valores de K, el valor del primer protón siempre es el valor de K más grande. Está a la -7 aquí. Significa que es una cantidad pequeña, pero también grande de hidronios que se generaron, ¿sí? El segundo protón, en este caso, tiene un valor de K muy pequeñito, a la -11. Significa que los hidronios que se forman del segundo protón son mucho más poquitos que los que se generaron con el primer protón. O sea, también ven, en un ácido y una base, en un ácido fuerte, todos los hidronios se liberan. El ácido fosfórico, H3PO4. Por eso no hacemos reacciones intermedias, sino que hacemos la estequiometría directa. ¿Cuántos hidronios se formaron? 3. ¿Cuál era la concentración de la solución? 0.1. 3 por 0.1, 0.3. Saca el pH, directo. No hay problema. Porque todos se liberaron, pues. En un ácido débil, no. Igual con una base débil, pero con hidróxidos, ¿no? Sino que se libera el primer protón y se libera cierta cantidad dependiendo de su valor de K, que es el valor más alto, por lo tanto es la mayor cantidad de hidronios. Y se forma el otro compuesto, que en este caso es este, ¿va? Ya le falta un protón. Este otro compuesto no se va a liberar, ese segundo protón no se libera en la misma cantidad que el primero, se libera en una cantidad mucho más pequeñita, porque su valor de K es mucho más pequeño. ¿Sí? Entonces quiere decir que el pH total de esta solución débil, lógicamente, es la suma de los hidronios que se liberaron con la primera K, es decir, con el primer protón que se liberó, más la suma de los hidronios que se formaron con los siguientes hidronios que se liberaron en la segunda reacción, que son más pequeñitos que los primeros. Es decir, que esta suma puede ser aquí, por ejemplo, 0.0025 más 0.00025, un valor mucho más pequeñito, pero hay que sumarlos los dos. A la suma esa le vamos a sacar el menos el logaritmo para tener el pH de la solución total. Pero nos vamos a dar cuenta de que el pH, el valor principal de pH, lo da el primer protón. Quiere decir que si este pH con este primer protón nos da pues aquí lo podemos hacer, ¿no? Simplemente, no, pero es la K, no es valor de concentración. Si este fuera 0.25 pH, si sumo los dos, a lo mejor me da 0.255. O sea, la segunda parte contribuye solamente en 0.005, ¿me entienden? El principal valor de pH lo da el primer hidronio, la primera reacción de disociación, porque es la que se disocia más. ¿Sí? Lo vamos a ver en los ejemplos. Entonces, por esa razón, aplicamos la ecuación varias veces. Vamos a ver que esa es la lógica, ¿no? Aplicar la ecuación varias veces. Pero también hay un truquito aquí, ¿no? Digo, voy a calcular una ecuación y luego saco la ecuación de equilibrio y luego, que es la ecuación cuadrática, ¿no? Ya calculada, ¿no? Que tenemos ahí. Y luego lo vuelvo a hacer con la siguiente K y vuelvo a resolver una ecuación cuadrática y vuelvo a calcular las raíces. Y luego voy a sumar todos los hidronios para sacar el pH. También puedo hacerlo al revés. Sumar primero todas las K, porque es lo más práctico, ¿no? Sumo todas las K y hago el análisis una sola vez. A hacer el análisis varias veces y luego sumar todos los hidronios. ¿Ok? Ese es el camino corto, pues. Y es que aquí en lugar de expresarlo dos veces y resolver dos veces una ecuación cuadrática,
puedo sumar 4.5 por 10 a la menos 7 y 5.7 por 10 a la menos 11, las sumo los dos, y luego nada más resuelvo una sola ecuación cuadrática. Y me da exactamente el mismo resultado. ¿Sí? Lo vamos a hacer de las dos formas. ¿Ok? Pero se explica el concepto de la sumatoria para entender el concepto o el proceso de disociación en función de las constantes de equilibrio. ¿Sí? No se liberan los protones en el mismo valor, pues, porque tiene diferentes valores de K. Muy bien, entonces con eso, pues ya podemos... Vamos a revisarlo y continuamos la próxima clase. Pero vamos a revisar este primer ejemplo. Nos quedan unos 5 minutos. Vamos para que no quede ahí en el ¿no? ¿Este qué ácido es? Es un ácido cítrico. Si ustedes checan sus tablas, las tablas que les proporcioné en WhatsApp, ahí viene el ácido cítrico. De hecho, de ahí saqué su molécula, ¿no? Esta es la molécula del ácido cítrico. Y nos damos cuenta de que tiene 3 valores de K. De hecho, aquí nos los dice. Sabiendo que las constantes de acidez del ácido cítrico son K1, K2 y K3, observamos que una es a la menos 4, otra es a la menos 5 y otra es a la menos 7. Como siempre, la más grande siempre es el primer protón, ¿no? Por lo tanto, dice que calculemos el pH de esta solución de ácido cítrico cuando su concentración general es de 0.08 molar. Sabemos que esa concentración es la que nosotros preparamos, no la que hay en mi solución, es la concentración general, ¿no? Es decir, preparo una limonada, ¿no? ¿Cuántos limones le pongo? Pues ponle 3 limones. Podemos sacar una concentración expresada en limones, ¿no? ¿Qué concentración tiene? 3 limones. ¿Cuánto vas a preparar? 1 litro de limonada. ¿Qué concentración tienes? 3 limones por litro. Es válido, ¿no? Recuerden que la definición de concentración es una relación entre la masa y el volumen de una solución. Por lo tanto, la masa son los limones. Claro que no es práctico para nuestros cálculos analíticos, ¿no? Pero no deja de ser una expresión de concentración. Entonces agregamos 3 limones a esa limonada. Y de esos 3 limones, nomás se va a disociar uno, los otros 2 no. ¿Sí? Por lo tanto, la concentración real de mi solución, la concentración analítica específica de los limones en la solución, no es 3, ¿verdad? Va a ser 1. Un limón por litro. Los otros 2 no se disociaron, supongamos, ¿no? Haciendo una analogía. Entonces, por lo tanto, supongamos que sí se van a disociar los 3, pero el primero tiene un valor de K más grande, por lo tanto ese limón se va a disociar completamente. El segundo limón, que tiene un valor de K más pequeño, todo el limón no se va a disociar nomás la mitad, y va a quedar medio limón del segundo limón no disociado. Y el tercer limón, que tiene una menor fuerza química, porque tiene un valor de K más pequeño todavía, se va a disociar una tercera parte nada más. Entonces, el primer limón sí se disoció completamente, el segundo la mitad, y el tercero un tercio nada más. Al cabo es una mezcolanza ahí de limones disociados y no disociados. Pero podemos entender la lógica, ¿no? ¿Cuál es el total de limones que se disoció? El primer limón más el medio limón más una tercera parte del último limón. ¿Ah? Por esa razón nos dice la lógica que podemos sumar las 3K y sacar la concentración total del ácido cítrico, en este caso de los limones, en esa limonada. Por eso de ahí viene la lógica que puedo sumar las 3K. Medio limón, un limón más un tercio de limón. Porque la K depende directamente de la ionización, o la ionización, perdón, depende directamente de las K, ¿no? Entonces, eso es lo que está ocurriendo aquí. Y observo mi molécula y observo cuáles son los protones que libera esta molécula. Y observo la molécula, ¿no? Y yo veo que acá tengo un COH, COOH, y de este lado tengo otro COOH. ¿Va? Recuerden que lo que andamos buscando son los hidrógenos unidos a los oxígenos. ¿Va? Aquí tengo este hidróxido, este protón, y acá tengo otro otro protón, pero estos son 2. Quiere decir que aquí están los 3 hidrógenos que libera este ácido. Estos 2, 2 por 1, 2,
y en el otro extremo tengo otra parte idéntica, y es este protón. Por lo tanto, en esta primer fase, en este primer protón que le vamos a quitar a este ácido, le podemos quitar el que sea, pues ya sabemos que son estos tres. Estos hidrógenos no, porque están unidos a carbono. Y este OH es un grupo funcional y alcohólico, OH. Sabemos que también ese no se rompe el que está unido acá, ¿no? Por lo tanto, le vamos a quitar este y acá lo puse, lo quité de aquí y formé un hidronio y ya. La molécula se ve muy compleja, pues, pero al final de cuentas, incluso para resolver ese tipo de problemas, ni siquiera necesitamos tener así completamente definida la estructura química del compuesto. Con saber cuántos hidrógenos son los que va a perder, es más que suficiente. Pero para cuestión del ejemplo, pues aquí lo puse, ¿no? Puse su molécula, como debe de ser, ¿no? Pero incluso pude obviar la reacción química. Observen que la reacción química realmente es un apoyo para el análisis. Pero si ya conocemos a dónde vamos a llegar, pues simplemente no es tan necesario, ¿no? Pero pues es importante entender que son los hidrógenos que se están disociando de esta molécula, ¿no? Porque al final de cuentas, ¿qué necesitamos? Nuestra ecuación de equilibrio, nuestra ecuación matemática, perdón, generada con la ecuación de equilibrio. Aquí está, ya la conocemos. ¿Cuánto vale la concentración C? 0.08. ¿Cuánto vale Ka? Vale 7.45 por 10 a la menos 4 para el primer protón, porque puse equilibrio número 1. Sustituimos, nos vamos a nuestra aplicación o con la ecuación general, obtenemos las raíces y tiene una raíz positiva que es esta. Por lo tanto, esa raíz positiva es la concentración de los hidronios, ¿va? Y aquí lo puse, concentración del hidronio, 7.36 por 10 a la menos 3. Así de simple. Conozco la K1, conozco la concentración general de mi solución al inicio. Por lo tanto, ya puedo calcular los hidronios. Si a eso le saco el logaritmo, me da el pH que genera ese primer hidronio que se liberó, que va a ser el pH mayor, ¿verdad? Los demás son complementos pequeños al pH. 7.36 por 10 a la menos 3, logaritmo, un pH de 2.13. Si tuviera un solo protón, diríamos, ese es el pH de mi solución de ese ácido cítrico. Pero también se liberan otros poquitos de protones del segundo protón, ¿verdad? Con la segunda K. Y eso lo revisamos la próxima clase. ¿Ya? Vamos a dejarlo ahí calculamos la concentración del primer protón. De esa manera tan simple, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta. Profe, ya me tengo que ir a otra clase. Mande. Ya me necesito retirar. No, sí, ya vámonos, porque van a entrar a clase, probablemente alguna clase virtual. Muy bien, nos vemos en la próxima clase, lo continuamos, ¿no? El equilibrio número 2, ¿no? Muy bien, jóvenes, nos vemos, cuídense, nos vemos la próxima semana. Hasta luego, profe. Hasta luego, bye.